Bienvenidos a Economía, les saluda Paco Furio. La Comisión Europea impuso a Google 2 multas por un total de 890 millones de euros por prácticas anticompetitivas. El gigante tecnológico estadounidense fue acusado de utilizar su motor de búsqueda y la tienda de aplicaciones Google Play para favorecer sus propios servicios y aplicaciones en detrimento de sus competidores europeos. Y nos vamos directos a Nueva York para saber más sobre esta sanción y sobre sus posibles consecuencias. Con Argemino Barros, saludos. ¿Cuáles son las mayores implicaciones de esta multa contra Google? Bueno, hay varias implicaciones importantes. La primera es que la Unión Europea naturalmente vuelve a ejercer su autoridad en su territorio contra una gigante multinacional muy cercana al gobierno federal de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la multa en sí tampoco es muy abundante si la comparamos con los ingresos de Google. El último trimestre Google facturó unos beneficios de 112.000 millones de dólares. Así que esta multa, al ser el equivalente en dólares a 1.000 millones, es una centésima parte apenas de los beneficios, pero tiene un poder simbólico. Hay que aclarar que no es la primera vez que Google es multada por Bruselas. Desde el año 2017, la multinacional norteamericana ha acumulado un total de 10.000 millones de euros en multas. Google ha respondido a esta medida y ha dicho que más regulación va a degradar la calidad del servicio de Google en la Unión Europea. La empresa estadounidense tiene 60 días para implementar los cambios demandados por las autoridades. Si esto no es así, podría llegar a pagar más multas que podrían representar hasta un 5% de los ingresos. Gracias, Argemino, desde Nueva York. Las negociaciones bilaterales que Estados Unidos mantiene por separado con Canadá y México están poniendo a prueba una zona de libre comercio trilateral que sustentó la integración económica de América del Norte durante 32 años. Además, Washington podría intentar trasladar a Ottawa las concesiones que México acepte en unas conversaciones que ya se encuentran en una fase más avanzada. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de no prorrogar el tratado entre las tres naciones por otros 16 años desde el pasado 1 de julio mantiene el acuerdo comercial en vigor, pero exige revisiones anuales hasta que todas las partes acuerden su renovación o hasta que expire en 2036. El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá permite en gran medida el libre intercambio de bienes entre los tres países. Pero el presidente Trump cuestiona su forma actual a pesar de haber ratificado el acuerdo en 2020. Lo considera de poco beneficio para Estados Unidos y califica el déficit comercial de su país como excesivo. Tengo esperanza de que antes de fin de año tengamos opciones para que el presidente Trump y los líderes de Canadá y México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas que Canadá pueda adoptar, por un lado, y México, por otro, con el fin de reforzar la aplicación de la normativa, mejorar sus compromisos con nosotros y garantizar que gestionamos adecuadamente todas las cuestiones comerciales. Las normas del acuerdo seguirán vigentes durante otros 10 años, incluso sin una prórroga. A partir de ahora se revisarán anualmente, salvo que alguno de los tres países decida retirarse del tratado, algo con lo que Trump suele amenazar. El acuerdo de libre comercio es muy importante para México y Canadá. El 80% de las exportaciones mexicanas y el 75% de las canadienses van a Estados Unidos, por lo que ambos países dependen mucho del libre acceso al mercado estadounidense. El primer ministro canadiense Mark Carney negocia con Trump al respecto. Acordamos intensificar las negociaciones en las próximas semanas y estamos ansiosos de empezarlas. Como siempre, los canadienses, los gobiernos, el sector empresarial y los trabajadores permaneceremos unidos para construir un Canadá fuerte y mantener una relación comercial con nuestros socios norteamericanos que beneficie a todos. Amplios sectores de la economía estadounidense apoyaban la renovación del acuerdo. Sin embargo, la incertidumbre sigue frenando la inversión y el empleo, manteniendo un panorama económico incierto para los tres países involucrados. Los autos eléctricos y los híbridos siguen impulsando las ventas en la Unión Europea, marcando un nuevo récord en las cifras de junio, publicadas este jueves por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Las matriculaciones crecieron un 13,6% interanual, con casi 1,15 millones de vehículos, impulsadas por un crecimiento de las ventas de coches eléctricos del 60%. Las matriculaciones crecieron en todos los mercados grandes del bloque, especialmente en Alemania.
Volkswagen, que sufre una profunda crisis financiera y caída de ventas a nivel mundial, se mantuvo como el líder indiscutido en el bloque, con un crecimiento de más del 7% de sus despachos. Y nos vamos directos hasta la Bolsa de Frankfurt para analizar estos datos con nuestro compañero Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. ¿Crecen las ventas de autos eléctricos en la Unión Europea? ¿Dirías que es una consecuencia directa del aumento del precio del petróleo? Diría, Paco, que es consecuencia de dos cosas. Primero, que muchos países están subsidiando con dinero público la compra de autos eléctricos. Algunos expertos se preguntan qué va a pasar cuando estos subsidios desaparezcan porque son temporales. Pero sí, tiene mucho que ver, como decías, con el aumento del precio del petróleo. Yo haciendo una cuenta rápida con los precios en Alemania, hoy conducir un auto eléctrico cargándolo en casa, en el cargador, en la red doméstica, cuesta exactamente la mitad, hacer 1 kilómetro o 100 kilómetros, que lo que cuesta con un auto diésel. Por eso no es extraño que ya un 20% de los autos que se han matriculado este mes sean eléctricos. Pero a eso hay que sumarle que un 10% son híbridos enchufables y un 37% son híbridos convencionales. Con lo cual el motor puramente de combustión cayó a un 33%. La contracara de esto, Paco, es que la participación de los chinos, muy fuerte en el mercado eléctrico, ha crecido del 6% del mercado europeo al 10% ya en junio. Precisamente, Ezequiel, Ford anunció hoy un acuerdo con la china Geely para producir en conjunto en la fábrica de Valencia, en España. ¿Es esta una noticia positiva para la industria automotriz en Europa o no? Bueno, por un lado es positivo porque esto le va a permitir a una planta muy importante como la de Valencia, que tiene la capacidad para producir 500.000 unidades por año, seguir subsistiendo. Estamos hablando de un joint venture del cual Ford va a tener el 66% y Geely el 34%. Esto ya Geely lo hace con otras marcas. Por ejemplo, le compró el 50% de Smart a Mercedes-Benz y esto le va a permitir a Geely producir modelos eléctricos utilitarios en esta planta y a Ford producir modelos utilitarios también con motores eléctricos con tecnología Geely. La parte medio vacía del vaso es que la industria sigue dependiendo cada vez más de China, porque lo más importante que tienen los autos ahora, que es el software y las baterías, obviamente van a ser chinas. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. Y acabamos el informativo en Latinoamérica. Una de las propuestas de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, es acelerar la expansión del metro de Lima para mejorar la movilidad en la capital, donde los atascos tienen un fuerte impacto social y económico. Según la Asociación Automotriz del Perú, los problemas de tráfico en Lima generan pérdidas por 30.000 millones de soles. Esto equivale a casi 9.000 millones de dólares al año. Esto es alrededor del 2% del PIB del país. Diana Manrique está a 2 horas de distancia de su trabajo, no por kilómetros, sino por el tráfico en Lima. En las mañanas suelo salir de mi casa de 6:45 a 7 a.m. Tomo un primer bus que me lleva al paradero del Corredor Rojo. Y del Corredor Rojo llego hasta el paradero de Las Palmeras, que se encuentra en San Isidro, y de allí camino al trabajo. Los buses que hacen el recorrido son privados, ofrecen el servicio al público, pero no tienen recambio y a menudo sufren desperfectos mecánicos, lo que hace que el viaje sea más largo. Aproximadamente 3 horas a 4 horas diarias y un costo aproximado, diríamos que como 20 soles o 22 soles diarios. También hay minivans, furgonetas y carros particulares que prestan el servicio de transporte en la ciudad. A veces tengo que hacer el paso nomás porque ya me ha tocado varias veces que hasta me han chocado el carro. Y ya mejor ya ceder el paso, manejar lento porque sales perdiendo, ni te reconocen, a veces te chocan ni te reconocen los choques, nada. Las furgonetas, minivans, taxis, colectivos o informales congestionan aún más las vías de la ciudad. Con un parque automotor que crece pero no se moderniza, como explica el experto Freddy Céspedes. Bien, el incremento de autos nuevos se ha ido dando de manera, digamos, ascendente. En los últimos años ha incrementado un 35%, pero los autos usados o de segunda
se ha ido incrementando 4 o 5 veces más respecto a lo que son los autos nuevos. El regreso a casa por la noche también muestra un sistema colapsado y carreteras que no dan abasto, mientras se espera la expansión del metro. Definitivamente las líneas del Metro 1 es la esperanza que tiene la ciudad aún, ¿no? Se debería de implementar y en ese sentido el tener conocimiento de que, por ejemplo, han dejado de priorizar la línea 3 y 4 y que ahora están promoviendo de que sea a través de una APP y que no tiene financiamiento, por ejemplo, es una preocupación porque, claro, son líneas que ya debieron haberse implementado algunos años atrás. Por el tráfico, los pasajeros pierden horas que quisieran invertir en estudiar, mejorar en sus trabajos o disfrutar a sus amigos y familia. Es básicamente a veces la frustración de saber que hay como más actividades que me gustaría hacer en el día, pero que justamente las horas de transporte me impiden porque una vez que uno llega a casa suele estar más cansada, pero igual trato de hacer esas actividades que me gustarían hacer, pero sí he notado que tal vez de las actividades que me gustaría hacer aparte del trabajo, me suele costar un poco más completarlas porque no me da el día, ¿no? Siento que mi día dura menos horas. Los atascos suponen pérdidas económicas y a su vez impedimentos fiscales para aliviar la situación del transporte. El Perú pierde 2% del Producto Interno Bruto anual en los trancones de Lima. Esto según el Banco Mundial, que recomienda que las inversiones en infraestructura se enfoquen en el transporte público en vez de nuevas carreteras para los vehículos. Y con atascos ponemos punto y final a este segmento de economía. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW. Gracias y hasta pronto.